Primero que todo, quiero darle las gracias al comité organizador del segundo Congreso Internacional de Enfermería y la 10ª jornada de actualización de enfermería Centro y Norte del Valle, y en su nombre la Clínica San Francisco de Tuluá. El tema del cual vamos a hablar en el día de hoy es guía. Es importante recordar que el corazón no es más que un órgano muscular hueco que se encuentra ubicado especialmente en la caja torácica y que está conformado por 2 aurículas y por 2 ventrículos. Los ventrículos son órganos fundamentales en el mecanismo del funcionamiento cardíaco. Ellos en periodo sistólico generalmente se contraen para eyectar sangre hacia los órganos vitales. Y podríamos decir también que existen unas propiedades electrofisiológicas que también están relacionadas con ese mecanismo de la contractilidad. Dentro de estas propiedades vamos a encontrar, por ejemplo, la precarga, que no es más que la presión de fin de diástole del ventrículo derecho, la poscarga o presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo, la contractilidad y la frecuencia cardíaca. Todos estos elementos generalmente, fíjense que van a confluir en una variable importantísima, que es el gasto cardíaco. Definido está este gasto cardíaco como la cantidad de sangre que se eyecta durante un latido por minuto. Por tanto, en la unidad de cuidado intensivo vamos a encontrar muchísimos pacientes con un gran compromiso hemodinámico, en los cuales se van a requerir de ciertos fármacos que hoy en día se les conoce como sustancias inotrópicas y sustancias vasoactivas. ¿Y cuáles son las características de los fármacos que actúan a nivel del corazón? Entonces vamos a encontrar que unos aumentan la contracción, otros me van a modificar el ritmo cardíaco, unos modifican el flujo de sangre, y estos medicamentos se van a dividir o se van a clasificar en inotrópicos, haciendo alusión a esa propiedad electrofisiológica que tiene el corazón para contraerse y eyectar sangre en aquellos pacientes que tienen o que cursan con algún tipo de disfunción cardíaca. También vamos a encontrar los agentes vasoactivos que se subdividen de 2 maneras: en agentes vasodilatadores que disminuyen la resistencia periférica y en agentes vasoconstrictores que me van a aumentar la resistencia periférica y al aumentarla me van a mejorar la presión arterial media. Recordemos que la presión arterial media no es más que la presión o la mínima presión que se requiere para perfundir un determinado órgano vital. Y entonces fíjense que vamos a encontrar que los inotrópicos tienen algunas características que son importantes. Por ejemplo, ellos aumentan la fuerza de contracción miocárdica, mejoran el volumen minuto cardíaco, mantienen además el índice cardíaco, pueden mejorar la presión arterial media, y al mejorar esta presión arterial media podrán mejorar los fenómenos de hipoperfusión tisular. Además, podrán mejorar el gasto urinario de pacientes que se encuentran con muchísima inestabilidad hemodinámica. Podríamos decir entonces también que todos estos medicamentos de uso cardiovascular van a actuar sobre unas fibras que se llaman las fibras alfa-adrenérgicas, beta-adrenérgicas y dopaminérgicas. Ahora, ¿qué características tienen estas fibras alfa, beta y dopaminérgicas? Estas fibras generalmente inervan diferentes estructuras. Por tanto, vamos a encontrar sustancias xenobióticas que pueden estimular estas fibras. Y al estimularlas, pues van a producir algunas respuestas fisiológicas importantes. Por ejemplo, cuando
encontramos fibras alfa. Estas fibras se van a subdividir en dos tipos de fibras, alfa 1 y alfa 2. Y estas fibras generalmente se van a encontrar en diferentes estructuras. Fíjense que alfa 1, por ejemplo, la vamos a encontrar en el músculo liso y su estímulo me va a producir contracción. Pero a nivel del corazón, cuando yo estimulo a un receptor alfa 1, me va a producir un efecto inotrópico. Lo que quiere decir que muy probablemente vamos a encontrar medicamentos que al estimular a este receptor me van a producir un aumento de la contracción cardíaca. Lo mismo ocurre con este tipo de receptor, que es el beta 1. Este receptor en el corazón me va a producir un efecto inotrópico positivo, es decir, que me va a aumentar la contractilidad, pero también me va a aumentar la cronotropía. En síntesis, podríamos decir que la mayoría de los medicamentos inotrópicos van a tener consigo un efecto cronotrópico. ¿Por qué? Porque al aumentar la contractilidad, también me aumentan la frecuencia cardíaca y posiblemente uno de los efectos colaterales para la mayoría de estos medicamentos es que ellos puedan inducir taquicardia. Y encontramos también entonces uno de los primeros fármacos inotrópicos utilizados en la práctica clínica, que es la dopamina. La dopamina no es más que un medicamento que me permite aumentar la fuerza de contracción del músculo cardíaco, es decir, tener un efecto inotrópico, pero este medicamento también me puede aumentar la frecuencia, me puede mejorar el gasto urinario, la presión arterial y el gasto cardíaco. Con respecto a la diuresis, yo quiero aclarar que en el 2017 aparece un estudio que es el estudio Rosé, en el cual se estudiaron 286 pacientes con disfunción renal, en la que se administró dopamina y en la que no se evidenció algún tipo de beneficio en la función renal de estos pacientes. Por lo tanto, cuando utilizamos dopamina a dosis menores de 3 microgramos por kilo minuto, pues no vamos a obtener muchísimos beneficios y esto pues obviamente ya está demostrado a partir de estudios clínicos que han demostrado que no hay algún tipo de beneficio. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones que tenía la dopamina en este tipo de pacientes? Por ejemplo, que se consideraba que disminuía la oliguria, la anuria en pacientes con fallo renal y en pacientes con insuficiencia renal aguda. Pero podríamos entonces decir, con respecto a la farmacodinámica de la dopamina, que esta es una sustancia conocida como bifásica, es decir, que a dosis diferentes puede producir respuestas diferentes. Es así como, por ejemplo, cuando yo utilizo este medicamento a una dosis de 0.5 a 2 microgramos por kilo minuto, pues me va a estimular a un subtipo de receptor que son los receptores dopaminérgicos. Entonces, cuando estimulamos a un receptor dopaminérgico, me va a producir vasodilatación de las arterias renales, de las arterias mesentéricas y de las arterias esplácnicas, lo que generalmente me va a aumentar la diuresis. Pero, ¿de qué manera podría aumentar la diuresis? Podríamos decir que en el estudio Rosé del 2017 se encontró que se arrastraba agua, que se arrastraba sodio, pero que se retenía potasio. Entonces, para esa época se consideró que se producía una falsa diuresis. Y además de eso, esta dosis ocasionaba fenómenos asociados a vasodilatación y a hipotensión. Podríamos decir también que las dosis que van de 2 a 10 microgramos por kilo minuto me van a estimular receptores beta 1. Recordemos que en la diapositiva anterior yo les decía
que los receptores beta 1 los vamos a encontrar específicamente a nivel del corazón y al ser estimulados, pues me van a producir aumento de la contractilidad miocárdica, además del volumen sistólico y la diuresis con un pequeño efecto sobre la frecuencia cardíaca. Entonces, cuando utilizamos este medicamento a esta dosis, vamos a encontrar unos efectos indeseables importantes, como son las palpitaciones, los episodios de taquicardia. Algunos pacientes refieren náuseas y vómitos. Probablemente el episodio que vamos a encontrar con más frecuencia es la taquicardia, que está mediada fundamentalmente por el mecanismo de acción. También podemos decir que la dopamina la podemos utilizar también a dosis mayores de 7 o de 10 microgramos por kilo minuto. Ya esta dosis generalmente me va a estimular receptores alfa 1 y beta 1 adrenérgicos. Entonces, al estimular estos receptores, ¿cuál es el fenómeno o cuál es el efecto que van a producir? Va a producir vasoconstricción de las arteriolas y de las venas, incrementa además la resistencia periférica, lo que hace que se me aumente la presión arterial y se utilice en pacientes con algún tipo de hipotensión, por ejemplo, en aquellos pacientes que cursan con un gran compromiso hemodinámico, como lo es los pacientes que se encuentran en estado de shock con hipotensión. Entonces, ¿cuáles serán esos cuidados de enfermería con respecto a esta sustancia, que es uno de los ejes más centrales del tema? Por ejemplo, todo fármaco o la mayoría de los fármacos inotrópicos es claro que se deben administrar siempre por bomba de infusión. Además de eso, no olvidemos que es importante roturar la preparación de estos medicamentos, que nunca un inotrópico podrá ser administrado en polvo y que además de eso, para la administración de estos medicamentos se van a requerir de catéteres periféricos o catéteres específicos que disminuyan la posibilidad de efectos indeseables asociados a estas sustancias. Otro de los aspectos fundamentales es la monitoría continua, la vigilancia estricta de la presión arterial media para poder así titular la infusión de estos fármacos, la vigilancia de efectos adversos, por ejemplo, de la taquicardia y la aparición además de taquiarritmia. No usar, es decir, rotular o retirar el medicamento de manera paulatina para evitar, por ejemplo, efectos de rebote. Y otro de los inotrópicos que se utilizan en la práctica clínica, quizás es el que más se utiliza, es la dobutamina. La dobutamina es un inotrópico predominante y cronotrópico débil, es decir, que este medicamento, como tiene mayor efecto sobre receptores beta 1, me va a aumentar la contractilidad, pero va a tener menos efecto cronotrópico comparado con la dopamina. Entonces, también es importante resaltar que la mayoría de estos medicamentos inotrópicos deben ser diluidos en líquidos dextrosados. ¿Por qué? Porque se ha demostrado en ensayos clínicos del 2015, se han demostrado que estos medicamentos, al ser diluidos en líquidos dextrosados, aumentan la estabilidad o el pK del medicamento. Entonces, muchos de ustedes preguntarán, ¿qué es el pK? El pK no es más que el porcentaje de disociación del fármaco en el organismo, es decir, que entre mayor sea el porcentaje de disociación del medicamento en el tejido intravascular, mayor va a ser el efecto farmacológico del medicamento.
Y dentro de las indicaciones de la dobutamina, la vamos a encontrar en la falla cardíaca, en el choque séptico, especialmente para mejorar la presión de perfusión, en la insuficiencia cardíaca, especialmente asociado a infarto agudo del miocárdico, en el del miocardio, en la cirugía cardíaca, es decir, en el postquirúrgico de la cirugía de revascularización miocárdica, que generalmente en algunas ocasiones puede cursar con hipotensión. Y dentro de los efectos secundarios de la dobutamina, podríamos decir que estos se pueden asociar con la aparición de arritmias, taquicardia, con cefalea. La dosis, sobre todo las dosis elevadas, pueden aumentar la frecuencia cardíaca, es decir, que se podría perder el efecto inotrópico y aumentar el efecto cronotrópico. Por lo tanto, la frecuencia cardíaca en estos pacientes podría aumentar. Otro de los aspectos fundamentales de la dobutamina es su fenómeno de tolerancia farmacológica. Es decir, que en la mayoría de los casos está contraindicado el uso de este medicamento por más de 24 o de 48 horas. ¿Por qué? Porque cada vez que aumentamos la infusión de estos medicamentos, aumentamos la posibilidad de saturación de receptores beta-1 adrenérgicos. Por lo tanto, el efecto farmacológico va a disminuir. Otra de las características importantes de este medicamento es que se puede, por ejemplo, administrar paralelo a nitroprusiato, a atropina, al gluconato de calcio, a dopamina, a epinefrina, a heparina, a insulina, a lidocaína, a potasio y a ranitidina. Y que uno de los fármacos que va a producir fenómenos de incompatibilidad, es decir, que va a disminuir el efecto de los inotrópicos, es el aciclovir, la aminofilina, algunas benzodiazepinas, y dentro de las cuales vamos a encontrar el diazepam, ciertos digitálicos como la betametildigoxina y ciertos diuréticos como la furosemida. Dentro de los cuidados de la dobutamina, pues vamos a encontrar que generalmente la dobutamina se debe administrar por catéter venoso central y necesariamente se requieren bombas de infusión. No olvidemos rotular siempre los equipos con los cuales vamos a administrar la dobutamina. El monitoreo continuo de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque cuando generalmente aumentamos la dosis de dobutamina, pueden aparecer episodios de hipotensión. Ahora, estos episodios de hipotensión se deben a que inicialmente yo les había comentado que los inotrópicos tienen efecto difásico, es decir, que cuando aumentamos la dosis, el efecto sobre un receptor beta-1 disminuye y por lo contrario el efecto sobre un beta-2 aumenta, lo que produce mayor vasodilatación. Además de eso, también es importante titular e interrumpir de manera gradual la dosis. Es decir, que no podemos disminuir de tajo la dobutamina por el efecto de rebote. Con respecto a otros fármacos, como los fármacos vasopresores, podríamos decir que vamos a encontrar la epinefrina. La epinefrina también se conoce como la adrenalina. La adrenalina no es más que un agente alfa y beta adrenérgico que tiene unas indicaciones específicas. Por ejemplo, se utiliza en el síndrome de bajo gasto cardíaco, también se utiliza para aumentar la postcarga y en pacientes que se encuentran en choque séptico. Ahora, como la epinefrina tiene un gran efecto alfa 1, me va a aumentar
la síntesis noradrenérgica. Y esto hace que se estimule también la velocidad de conducción en el nodo sinusal. Por eso vamos a encontrar que una de las principales indicaciones de la epinefrina, o diría yo, que la principal indicación de la epinefrina es la parada cardíaca. Y todos sabemos que en pacientes que se encuentran en parada cardíaca, la administración de epinefrina se hace cada 3 minutos y que se debe empujar con solución salina hasta obtener una respuesta y de acuerdo a las indicaciones de las normas de reanimación cardiopulmonar. Otra de las sustancias vasopresoras son la noradrenalina y una de las principales indicaciones de la noradrenalina es mejorar o aumentar la frecuencia cardíaca y la contractilidad cardíaca. Además de eso, la noradrenalina me va a disminuir la vasodilatación y la broncodilatación. Es decir, que desde el punto de vista farmacológico, la noradrenalina no es más que una de las sustancias vasoconstrictoras más potentes utilizadas. La noradrenalina tiene una indicación importante desde el punto de vista farmacológico y es que necesariamente para la administración de noradrenalina se requiere el uso de catéter venoso central. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este fármaco generalmente tiene un pK menor de 5 y al tener un pK menor de 5 es una sustancia vesicante. Es decir, que puede producir flebitis química, además de que puede producir necrosis térmica. Y recordemos que cuando lo administramos entonces por vía periférica podría producir daño vascular y algunos pacientes inclusive podrían terminar siendo amputados cuando cometemos errores asociados a un uso indebido de este medicamento. Entonces, desde lo farmacodinámico podríamos decir que la noradrenalina tiene un efecto beta 1 y al tener un efecto beta 1, pues obviamente este efecto va a aparecer a dosis menores de 2 microgramos kilominuto, lo que podría aumentar el cronotropismo y el inotropismo. Y que a dosis mayores de 2 microgramos por kilominuto me va a aumentar la vasoconstricción y me va a producir contracción, especialmente a nivel de la cápsula esplásmica. Por eso vamos a encontrar que el uso de noradrenalina es mucho más indicado que la epinefrina en pacientes con choque. ¿Por qué? Porque ella va a tener un efecto mayor sobre un receptor alfa 1 y sobre un receptor beta 1. Ahora, ¿cuáles son los principales cuidados que debemos tener con la noradrenalina? Recordemos que la monitoría estricta de la presión arterial es fundamental. La mayoría de los pacientes que usan norepinefrina hay necesariamente que cancelarles una línea de presión arterial, que debemos titular la norepinefrina hasta tener presiones arteriales medias por encima de 60 milímetros de mercurio, que una vez que ya tengamos al paciente estabilizado hemodinámicamente, debemos empezar a disminuir el medicamento por mayor riesgo de efectos indeseables. Además, es importante que las enfermeras tengamos pendiente que la detección temprana de arritmias o de otras alteraciones, por ejemplo, la aparición de las ondas T invertidas, las alteraciones del segmento ST, son eventos que debemos inmediatamente reportar para evitar problemas mayores. Además, es importante tener cuidado con la aparición de apnea, con la aparición de edema pulmonar agudo y, como lo habíamos dicho en la parte inicial, tener mucho cuidado con la extravasación en tejido
Dentro de las sustancias vasodilatadoras, vamos a encontrar aquellas que generalmente pueden mejorar la cardíaca y que relajan los vasos sanguíneos. En síntesis, una sustancia vasodilatadora no es más que un medicamento que me permite disminuir la resistencia periférica y mejorar el flujo sanguíneo a determinados órganos. Entonces vamos a encontrar dos tipos de vasodilatadores. Vasodilatadores que son venosos, que disminuyen la presión de la pared del ventrículo, y aquellos que me van a disminuir la presión. Y vamos a encontrar otro tipo de vasodilatador que es el arterial. Ahora, los arteriales generalmente me van a disminuir la poscardia. Los agentes vasodilatadores generalmente se metabolizan en las células del músculo liso articular, es decir, que cuando un agente farmacológico sufre un proceso de metabolización, sufrirá un proceso de biotransformación, es decir, que un fármaco podrá volverse de su forma activa a su forma inactiva, o de lo contrario, de su forma inactiva a su forma activa. En este caso, muchos agentes vasodilatadores se metabolizan en estas células del músculo liso y van a producir la síntesis de una sustancia vasodilatadora que es el óxido nítrico. Este agente, considerado también como un neurotransmisor, me va a producir vasodilatación a nivel de los vasos de capacitancia que dilatan eficazmente el lecho venoso. También van a actuar sobre unos vasos que son los vasos de resistencia, que generalmente van a producir dilatación de las arteriolas sistémicas, y los vasos coronarios, que también me van a dilatar o me van a disminuir la resistencia de las arterias coronarias, disminuyéndome fundamentalmente los episodios de espasmo arterial. Dentro de los agentes vasodilatadores, pues encontramos la nitroglicerina, que libera óxido nítrico en el músculo liso y que tiene generalmente mecanismos mixtos, es decir, que tiene un mecanismo vasodilatador arterial y un mecanismo venoso, que dentro de las indicaciones de la nitroglicerina es importante resaltar que ella también está relacionada con fenómenos de tolerancia. Por ejemplo, que se debe probablemente utilizar durante las primeras 24 o 48 horas en pacientes con historia de infarto agudo de miocardio, especialmente para mejorar la corrección de perfusión coronaria, en pacientes con insuficiencia cardíaca, en pacientes con angina, en emergencias hipertensivas, con síndromes coronarios agudos, que no se debe utilizar generalmente por más de 48 horas por el fenómeno de tolerancia, y que además de eso, en los pacientes que reciben nitroglicerina, también es importante el control de la hipertensión. Dentro de los cuidados de la nitroglicerina, pues se encuentra, por ejemplo, la disminución del gasto cardíaco, sobre todo en pacientes que ya cursan con un síndrome coronario agudo, los trastornos del ritmo, además de eso, vigilar fenómenos asociados a la perfusión tisular. Recordemos que si es un agente vasodilatador, debemos vigilar la aparición de cambios a nivel de la poscarga, sobre todo cuando los pacientes tienen dispositivos que nos permiten valorar todas estas presiones intracardíacas. También es importante valorar lo que tiene que ver con la alteración de la integridad de la piel por fenómenos asociados a irritabilidad, a lesión de vasos sanguíneos, el control estricto de los signos vitales, no administrar este medicamento, por ejemplo, sin corrección de estados de polemia del paciente, la vigilancia electrocardiográfica por el peligro que podría relacionarse con la aparición de arritmias coronarias, además de la vigilancia de aparición de
los efectos indeseables más comunes de la administración en periodos iniciales de la nitroglicerina, igual que los episodios de cefalea. También es importante el control del gasto urinario, de la medición y la vigilancia de los niveles de los electrolitos y de la glucosa plasmáticas. Otra de las sustancias que vamos a encontrar es el nitroprusiato de sodio, que también tiene dos efectos: vasodilatador mixto, es decir, arterial y venoso, reduce la resistencia vascular periférica, es decir, la postcarga y el retorno venoso. Además, es importante resaltar que el efecto farmacológico del nitroprusiato de sodio puede aparecer inclusive 2 a 3 minutos después de iniciar la infusión. Por tanto, siempre que vamos a utilizar nitroprusiato de sodio, es necesario la canulación de una línea arterial y la monitoría continua de la presión arterial. ¿Cuáles son las indicaciones de este medicamento? La emergencia hipertensiva en pacientes con hipertensión severa, insuficiencia cardíaca congestiva, por ejemplo, en el tratamiento de los aneurismas disecantes. Recordemos que como es un fármaco vasodilatador arterial y venoso, se ha demostrado que este medicamento es un buen vasodilatador a nivel cerebral, que también me va a mejorar el flujo sanguíneo cerebral y que en algún momento determinado podría ayudarnos a mejorar la presión intracraneana en aquellos pacientes que cursan con ACV, sobre todo de origen hemorrágico. Además, se pueden utilizar en pacientes con cardiopatías congénitas y episodios de hipertensión pulmonar. Vamos a encontrar que con el nitroprusiato también existen unos efectos adversos que son importantes vigilarlos durante su administración. Dentro de ellos vamos a encontrar, por ejemplo, los episodios de hipotensión arterial, la reducción, por ejemplo, del ritmo cardíaco, la aparición de arritmias coronarias, los episodios de cefalea. Y recordemos que tanto el nitroprusiato de sodio como la nitroglicerina pueden producir cefalea. Los pacientes generalmente refieren diaforesis, episodios de náusea, y este medicamento, desde la farmacocinética, es importante aclarar que es un medicamento fotosensible, es decir, que en la medida en que exponemos el medicamento a la luz, la estabilidad del medicamento se pierde. Por lo tanto, esa concentración mínima efectiva del medicamento disminuye, lo que hace que su efecto farmacológico disminuya. También es necesario resaltar que las mezclas de nitroprusiato, al menos que no sean premezcladas, se deben cambiar cada 6 horas. ¿Por qué? Porque cuando no las cambiamos cada 6 horas, el pK, que dijimos que era ese porcentaje de disociación del medicamento, se pierde y por tanto la concentración mínima efectiva decrece. Pues hay unas recomendaciones durante la infusión de este medicamento es administrarlo a dosis y tiempo estrictos, es decir, no usarlos por largos periodos de tiempo. ¿Por qué? Porque recordemos que la mayoría de los fármacos se pueden metabolizar a nivel hepático. Pues al metabolizarse a nivel hepático se puede acumular, es decir, se forman unas moléculas llamadas tiocianatos que se convierten en tiocitos, que se acumulan también a nivel renal. Por tanto, este medicamento podría ser nefrotóxico, pero además de eso podría ser hepatotóxico. Por tanto, también es importante preparar y diluir la solución en líquidos destrozados. Sería importante administrar este medicamento por catéter venoso central por el riesgo
de necrosis térmica o de flebitis química, el uso de bomba de infusión es supremamente importante y la monitoría continua de la presión arterial. Entonces, fíjense que la mayoría de estos medicamentos, tanto los inotrópicos como los vasoactivos, son agentes fundamentales en pacientes con compromiso inmunitario. Pero también podríamos concluir que estos fármacos no son más que medicamentos paliativos que se utilizan solo en aquellos casos en los que se requieren necesariamente. ¿Por qué? Porque los estudios han demostrado que el uso por periodos largos de tiempo podrían aumentar la morbilidad y la mortalidad. De aquí que el cuidado de enfermería con respecto a la administración de estos medicamentos es fundamental para prevenir eventos adversos graves en nuestros pacientes. Estos generalmente son los fármacos que más se utilizan en la práctica clínica. Espero que la exposición haya sido de su agrado y nuevamente mil gracias al comité organizador y a la Clínica San Francisco de Tuluá por haberme invitado a este evento tan interesante. Muchísimas gracias.